Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Ecos de la Palabra. Estamos en el cuarto domingo de Cuaresma del ciclo B. Vamos al texto del Evangelio y después lo comentamos. Del Evangelio según San Juan. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso texto el que nos propone la liturgia hoy para seguir descubriendo la profundidad de este tiempo de Cuaresma. Un tiempo en el que estamos invitados no solamente a prácticas penitenciales, sino yo diría más bien volver la mirada a Jesús, que todo nos ayude a volver la mirada a Jesús. Hay una gran insistencia en eso. ¿Se acuerdan el texto del domingo pasado? La expulsión de los vendedores del templo, en la que Juan no quiere poner el acento en esa anécdota, sino quiere mostrarnos, a partir de ese episodio, mostrarnos que el verdadero templo para un cristiano es Jesús. Un cristiano, si quiere encontrar al Dios de Jesús, tiene que buscarlo en su humanidad. Para encontrar a Dios, tengo que mirar cómo Jesús habla, a quiénes les habla, cuáles son sus gestos, cuál es su modo de relacionarse. En la humanidad de Jesús encuentro al Dios que Él predica. El Dios cristiano, al Dios cristiano accedemos a partir de la humanidad de Jesús. Y hoy hay una insistencia también en volver a Jesús, volver la mirada a Él. Y así como encontramos a Dios en Jesús como en un templo, hoy la liturgia nos vuelve a insistir en que miremos a Jesús. Fíjense, es necesario, dice el texto, que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Levantado en alto. ¿Cuándo se cumple este ser levantado en alto? Yo creo que apunta a la Pascua, por supuesto. Ser levantado en alto por la cruz, el momento de la muerte es ser levantado en alto. Pero también la resurrección es el momento en el que Jesús es levantado en alto de entre los muertos. El ser levantado en alto es volver la mirada a la Pascua. Hacia ahí vamos. Y mirarlo a Jesús como el lugar en el que encontramos a Dios, creo que nos tiene que hacer comprender algunos términos que aparecen en el texto de hoy que nosotros a veces usamos también, pero muchas veces cargados o de ideas preconcebidas o de cosas que nos han enseñado. Hay 3 términos en los que me quiero detener. Primer término, vida eterna. Fíjense, al hablar de este Hijo del Hombre levantado en alto, dice, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. La vida eterna, que a veces nosotros la imaginamos como algo del futuro, algo que va a pasar después de la muerte, para Juan es algo real y ya presente. Ya desde ahora nosotros comenzamos a vivir la vida eterna. Esa plenitud, que por supuesto está siempre adelante, esa plenitud ya la empezamos a intuir, a gozar, a vivir ya desde ahora.
Por lo tanto, la felicidad para un cristiano no es solo el futuro de la vida eterna. Ya desde ahora queremos ser felices. Ya desde ahora queremos gustar la plenitud. Por eso el interés de defender la dignidad de cada persona, de que vivamos en un mundo más justo, de que nos interesemos por aquellos que están sufriendo, que ven su dignidad pisoteada. No es una simple filantropía, es ir al Evangelio, es entender que la vida eterna que Jesús inaugura, la comenzamos a vivir ya desde ahora, con un ser humano puesto de pie. El segundo término que me gustaría que mirar a Jesús también de alguna manera pueda resignificar es el término salvar. Dice el texto de Juan de hoy: Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. A veces nosotros tenemos un concepto de salvar que es quitar. Nosotros entendemos el salvar como quitar el pecado. Pero Dios no quita, Dios da. Entonces, me parece que mirarlo a Jesús en su Pascua es entender que la salvación de Dios no es sacarnos algo, aunque sea algo sea el pecado, sino darnos vida, darnos la posibilidad de comunión con Dios, darnos la posibilidad de creer y de caminar en la fe. Ese salvar como gracia dada y no como algo que se quita, me parece que es fundamental. Y el último concepto, que también se tiene que resignificar mirando a este Hijo del Hombre levantado en alto, es el creer. Ya lo dijimos, el Hijo del Hombre va a ser levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Me parece que acá tenemos que trascender todas esas miradas sobre la fe donde insistimos en que la fe es tener ideas, o la fe es tener sentimientos, o la fe es hacer cosas por Dios. No nos quedemos en miradas parciales. Tener muchas ideas o saber muchas cosas no me hace un creyente, necesariamente. Los sentimientos pueden ir y venir. ¿Quién no ha pasado por momentos de mucha aridez? Y no significa eso que no tengo fe. Al contrario, capaz que son los momentos en los que más estoy creyendo. Hacer cosas, ¿será eso la fe? ¿Y qué pasa si por algún problema o por alguna cuestión no puedo hacer nada? ¿No tengo fe? ¿No soy seguidor de Jesús? La fe es mucho más que estos aspectos parciales, que lo incluyen, pero el creer es principalmente decirle que sí a Jesús. Es dejar que esa vida eterna que Él me regala se haga realidad en mí. Por eso las invito a que sigamos transitando este tiempo de Cuaresma mirando a Jesús, este Hijo del Hombre levantado en alto por su Pascua, nos está esperando para darnos vida eterna, para salvarnos de la mediocridad, de la oscuridad, de una vida sin sentido, de una vida indigna, invitándonos a creer en Él. Esta es la puerta de entrada. Creer con toda mi existencia, con todo lo que soy, creyendo también con otros. Este es el creer al que nos invita Jesús. Abramos el corazón para seguir viviendo esta Cuaresma con espíritu de fraternidad, abriéndonos de corazón a lo que Dios nos inspire y que este Hijo del Hombre siga preparando nuestro corazón para recibirlo en la Pascua. Que tengas una muy buena semana y Dios te conceda su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.